Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel? ¿Cómo estás, corazón? Tenga mucho cuidado con las estafas, Géminis. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Por el único medio en el cual vosotros, si les interesa lo que es una lectura personal, va a ser en la descripción de cada video, hay un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, cariño. Muy bien, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Empezamos, cariño. ¿Qué me dicen? Cuidado, me dicen. La vaca, corazón. Tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Especialmente también de un Tauro o de una persona de elemento tierra, pero tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo, cariño, pero tú ve tomando lo que es tuyo. No sé por qué siento, mi querido Géminis, como está representado con una pequeña vaquita, o un toro, como quieras llamarlo, que representa lo que es la tierra, es como que existen personas o existen energías como que quieren hacer algo lo que es en contra, no tan solo de ti, Géminis, sino también de tu casa, de tu entorno, de tu propiedad. Es como que hay una amenaza, ¿vale? Recuerda, Géminis, también que no todo tiene que ser brujería, porque puede ser que te están diciendo, ten cuidado con tu propiedad, ten cuidado con tu casa, no vaya a ser que inclusive yo que sé, cariño, si estás viviendo en un terreno en la cual es un poco peligroso, pero te dicen ten cuidado, porque como está relacionado, te puedo decir, con el elemento tierra, está vinculado con tu casa, con tu entorno, con tu hogar, con tus propiedades también, ¿vale? Cuando digo propiedades, Géminis, a lo mejor de repente es tu carro, tu moto, etcétera, etcétera. Pero ten mucho cuidado. Wow, empezamos, pero muy fuerte, te soy sincero. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi querido Géminis, carta guía, carta consejo. La carta de loco, cariño, corazón. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente van a tener que empezar desde cero, cariño. Desde cero, ¿vale? A lo mejor de repente me dice Richard, estoy lo que es en un proceso de divorcio, puede ser que has perdido lo que es el trabajo o que simplemente tú quieres retirarte, quieres alejarte de energías negativas, cariño. Puede ser tu ex, puede ser la familia, puede ser tu entorno o puede ser, cariño, que en un futuro vas a empezar desde cero. Algún proyecto, algún trabajo, algún negocio, ¿vale? O con la familia, con la relación. Sobre todo, mi querido Géminis me dice, ten cuidado con tus impulsos, cascabel. Ten cuidado porque te conozco, Géminis, nos conocemos ya. Ya nos conocemos cómo eres tú. Te están diciendo el oráculo, ten mucho cuidado. Y te sale la carta de loco. No vaya a ser, Géminis, que existan personas que van a intentar provocarte, cariño, y como tú eres una persona de armas tomar, vas a lanzar tu veneno y no vaya a ser, corazón, que al final toda esa mala vibra, esa mala energía salga lo que es en tu contra. Relájate, contrólate un poco antes de soltar tu veneno, Géminis. Contrólate un poco, porque siento que alguien te va a provocar. Yo te conozco, Géminis, no me digas que no. No me digas que no, Géminis. Cuando hay algo que no te gusta a ti, corazón, es que no eres, tienes que ser diplomática. Tienes que ser diplomático, Géminis. Muérdete la lengua, aunque te envenenes, pero muérdete la lengua, porque siento que te van a provocar. Ejemplo. Vamos a suponer, Géminis, que tú estás lo que es en un trámite legal. Hay un juicio, hay un enfrentamiento con la persona con la cual tienes ese problema y esta persona te dice algo, cariño, y tú simplemente revientas, armas un show, armas un drama. ¿Qué va a decir el juez? Cariño, va a decir que estás loca. Va a decir que eres una persona que prácticamente que no se puede confiar y encima si a lo mejor quieres tener lo que es el cargo de tus hijos. Tienes que relajarte. Siento que alguien te provoca, cariño, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Libra. Me sale Capricornio, me sale Tauro, me sale Sagitario o Acuario,
cierras con un Virgo, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Curiosamente, Géminis, te ha salido elemento tierra, los 3 elementos. Capricornio, Tauro y Virgo, corazón. Curiosamente, tú solamente toma lo que es tuyo, aparte de Libra, Sagitario y Acuario. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Ay, por Dios, Géminis, ¿qué está pasando, cariño? Iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. La letra B, la letra D, la letra F y la letra G, uno más. La letra F me lo confirmó, uno más. La letra V, o W o M, ya está, cariño. Ay, por Dios. A ver, voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo. Que Dios universo me ayude. El oráculo de la sabiduría. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis, por favor. Un mensaje del oráculo, por favor. Muy bien. La hora de la siesta me dice. El número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Géminis, escucha. Yo siento, corazón, que a través de los sueños, a través de tu intuición, te va a llegar la clave, mi querido Géminis. Siento esto, Géminis. Siento que te va a llegar información. Tienes que hacer caso. Sé que muchas veces de repente me dices, Richard, pero yo no me acuerdo cuando sueño algo. Siempre tienes que tener en tu mesita de noche o al costado, cariño, yo que sé, en el piso de tu cama, una libreta y un lapicero. Porque en ese momento uno se acuerda y aunque sea sonámbulo, cariño, lo que tú puedas, escríbelo. Escríbelo, ¿vale? Algo te quiere decir tu intuición, tu corazonada. Richard, no sé por qué siento que Pepito o la Lupe como que tiene algo en contra de mí. No sé por qué siento, Richard, que hay un cambio. Se siente como el ambiente un poco pesado en casa. Richard, se siente como que parece que hubiera una energía. Yo lo noto. Cariño, vosotros son muy sensibles lo que es con la energía. Muchos de vosotros, Géminis, ya están notando que algo está pasando. Muchos de ustedes. Tienes que hacer caso de los sueños. Tienes que hacer caso de las revelaciones, Géminis. Recuerda, corazón, que tú eres un ser evolucionado. Algo te quiere decir Dios. Algo te quieren decir tus guías, tus ángeles. Algo te quieren decir, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. Me voy a dejar llevar por la intuición con las energías. Siempre tendrías que tener en casa una pirámide, mi querido Géminis. ¿Por qué? Porque las pirámides absorben toda la buena energía, toda la buena vibra. Cuando tú te sientas de repente un poco desmoralizado, un poco triste, con las manos abiertas, vas a tomar la pirámide y te quedas ahí por un minuto, corazón, para que te recargue de toda la buena vibra. Esa pirámide siempre ponlo lo que es en un lugar donde llegue el sol. Puedes ponerlo lo que es en tu ventana, donde llegue el sol, ¿vale? Para que se recargue la pirámide. Es muy importante, mi querido Géminis, corazón. Muy bien. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Mi querido Géminis, muchos de vosotros tienen que empezar. Me dicen que hay algo en tu cuarto, ¿vale? Lo que yo siento. ¿Hay algo en tu cuarto o hay algo en un cuarto, cariño? Si a lo mejor tú me dices, Richard, no sé qué ha pasado que últimamente en mi habitación, últimamente en mi cuarto, vamos a suponer que aparecen arañas, ¿vale? O muchas hormigas. No entiendes qué está pasando. Me dicen, hay algo en tu cuarto, mi querido Géminis. Te recomiendo, Richard, no puedo mover cosas. Richard, no puedo porque es muy pesado. Pues contrata a una persona que te ayude, que limpie de rincón en rincón ese cuarto, Géminis. Hay algo ahí, ¿vale? Cariño, tienes que hacer caso de las señales de la intuición, corazón. Si tú me dices, Richard, no, en mi cuarto ya hemos limpiado, no he encontrado nada. Si tienes un cuarto como almacén,
porque mucho lo tenemos, cariño, o un cuarto donde solamente tienes tu ropa, ¿vale? Porque como eres millonario, corazón, quiero que revises esa habitación. Cariño, trata de vez en cuando de no dejar espacios abandonados, Géminis. De vez en cuando haz una limpieza profunda, corazón, y aparte también libéralo de todas las malas energías, cariño. Pon lo que es palo santo, incienso, quédate por ahí, haz oración. ¿Sabes qué hago yo, Géminis? Escucha, a pesar que hace mucho calor, yo abro todas las ventanas, ¿vale? Todas las ventanas, todas las puertas cuando amanece, cariño. Y lo dejo 1 hora más o menos ahí, o el tiempo que yo pueda. Entonces, esa corriente del aire de afuera, pues simplemente pasa por toda tu casa y lo limpia, corazón. Lo limpia. No tengas habitaciones o de repente salones cerrados, cariño, porque siento que la energía se está concentrando ahí. Tienes que hacer una limpia de vez en cuando, una limpieza espiritual especialmente, ¿vale? Porque puede ser que me diga, Richard, mi casa está limpia, Richard. Entonces, una limpieza espiritual es muy importante. Hay algo ahí, corazón. Vamos a continuar. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Dime, mi querido Géminis, ¿qué tipo de comentario tú has escuchado? ¿O qué tipo de discusión has tenido con una persona en concreto? Es como que o ha habido un malentendido o te ha afectado lo que te ha dicho este hombre o esta mujer, ¿vale? Te ha afectado. El otro mensaje también, mi querido Géminis, puede ser que muchos de vosotros han enviado algún tipo de carta, algún tipo de mensaje, y puede ser que la respuesta que tú has recibido, o a lo mejor me dice Richard, no he recibido ninguna respuesta, y como que esta situación te tiene un poco nervioso o nerviosa, ¿vale? Yo te recomiendo, te vuelvo a decir, ten cuidado con tus impulsos. Vamos a suponer que tú has escrito algo y esta persona no te responde. No insistas más. No insistas más, Géminis. Deja que este chico o esta chica pues simplemente se ponga en contacto contigo. Si hay una persona que te ha escrito, te ha llamado y te ha dicho cosas que te ha enfadado, cariño, no te prestes a ese juego. Recuerda que quieren de que tú pierdas el control, cariño. Quieren esto. Como las energías me están diciendo que tienes que ir con mucho cuidado, cuando tú recibas algo de una persona que no te da confianza, y esto me lo dice siempre mi madre, corazón, ¿vale? Recíbelo con la mano izquierda. Nunca recibas algo con la mano derecha de una persona que tú no confíes. Si esta persona te está haciendo algún tipo de daño, corazón, tenlo por seguro que se va a dar cuenta la reacción. Va a decir, ¿por qué me ha dado con la mano izquierda? Y tú lo vas a ver, Géminis. Tú te vas a dar cuenta que esta persona se va a quedar a cuadros, cariño. Siempre que haya algo que no confía, recíbelo con la mano izquierda. Recíbelo así, ¿vale? Porque siento, corazón, que tienes que cuidarte, tienes que protegerte. Protégete, cuídate, Géminis. No todo tiene que ser, vuelvo a recargar, tema de brujería. Cuida también lo que es tu salud, cuida tus nervios, cuida también lo que es tu tranquilidad mental, tu paz mental, me dicen, ¿vale? Vamos a continuar, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Siento, Géminis, como que hay una imagen de que tú estás teniendo lo que es en tus brazos un cachorro, cariño. Puede ser un perrito, puede ser de repente un gato también, ¿por qué no? Y yo veo que este cachorro como que se siente alegre, se siente feliz, cariño. Entonces, tranquilamente puede ser una energía inocente, cariño. Y yo te veo vestido con un traje pero precioso, precioso, con mucha luz, con bordados, con piedras preciosas, con hilo de oro, cariño, con hilo de oro. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente muchos de vosotros tienen a cargo, o a lo mejor de repente puede existir la energía de un niño, de una niña, que como que se siente bien contigo, cariño. No vaya a ser que tú me digas, Richard, en estos momentos estoy a cargo de mis nietos, en estos momentos soy madre, soy padre también, o simplemente, cariño, puede ser que tú trabajes algo relacionado como asistente social. ¿Por qué no? Es como que tú estás protegiendo, Géminis, a las personas
indefensas, a lo que tú sientes que necesitan de tu apoyo, que necesitan de tu cuidado, cariño. Siento esto, ¿vale? Y yo siento, Géminis, que ellos también se sienten muy bien contigo. Tú estás tratando de solucionar un problema de una persona muy especial, mi querido Géminis. Corazón, tienes que hacer caso de las señales. ¿Sabes qué me ha recordado esta imagen? Es como si tú fueras una virgen o como si tú fueras un santo, cariño. Siento esto, ¿vale? Mi querido Géminis, corazón, yo sé que la lectura ha empezado muy intensa, porque ya de repente en estos momentos estás un poco nervioso, un poco nerviosa, porque te dicen cuidado. Pero recuerda que las cartas están para guiarte, las energías están para guiarte, para advertirte. Esto no quiere decir de que tu vida va a ser un caos. Tú ya sabes lo que hay, pues entonces vas a ir con cautela, corazón. Todo es energía, Géminis, todo es mental. Tienes que empezar a pensar de una forma positiva, no te sugestiones. ¿Vale? No te sugestiones. Si tú me dices, Richard, lo que te había dicho al principio de la lectura, que sientes el ambiente un poco pesado, puede ser que me digas, Richard, mi cuerpo, algo me quiere decir mi cuerpo. Y tú sientes que no es algo natural, no es una enfermedad, es algo más de energía. Tú siempre repite, mi querido Géminis, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, mi querido Géminis. Corazón, te voy a contar un sueño que yo he tenido hoy día. Ha sido un sueño muy impactante, ¿vale? He soñado, mi querido Géminis, y te lo cuento a ti, porque tú también eres una persona evolucionada. Siento que en este año va a pasar algo muy impactante, ¿vale? Muy impactante. Yo he visto, Géminis, que estaba lo que es en un campo abierto. Y he visto el sol que salía como una llamarada, como una ola solar, cariño, pero muy grande. Y luego he visto que el sol se apaga, cariño. Se quedó lo que es en oscuridad. Luego que se quedó en oscuridad lo que es el mundo, se vuelve a prender el sol, pero el sol había crecido mucho, cariño. Había crecido, ¿vale? Entonces, en base a que el sol ha crecido mucho, empiezan a pasar sucesos naturales que afectan, cariño. Porque recuerda, mi querido Géminis, si el sol crece mucho, afecta a la tierra, cariño. Afecta. Si el sol de repente no tiene esa misma intensidad que está teniendo, afecta también a la tierra, cariño. Todo, ¿cómo te puedo decir? La naturaleza, el cosmos, cariño, es tan impactante como también tan frágil. Es tan frágil. Si tú lo desvías 1 milímetro de repente del lugar donde está, hay un caos. Hay un caos. Siento, mi querido Géminis, que en este año, o posiblemente puede ser a finales de año, va a ser un año muy impactante de inundaciones. Inundaciones, ¿vale? Siento esto, porque cuando se apagó lo que es el sol y creció, empezó a salir mucha agua del subsuelo, cariño. Agua como si fuera de agua repunta, como con arcilla. Y se inundó prácticamente como el 80% del mundo. Entonces, mi querido Géminis, siento que el agua va a hacer muchos estragos en este año o finales de año, cariño. Es un año de inundaciones. Es un año prácticamente de tormentas. Es un año de huracanes, cariño. De huracanes, de ciclones. Entonces, tienen que estar prevenidos, cariño. No, la lectura bonus no solamente es para hablar de Pepe Lucho, de la Lupe. La lectura bonus es para que tú te protejas, te cuides. Si tú desde ahora puedes ir de repente teniendo un pequeño almacén en casa con productos que no perezcan, que duren años. Hay productos envasados que duran años. Te recomiendo. Si en el lugar donde tú estás no pasa nada, pues gloria a Dios, cariño. Gloria a Dios. Pero en muchos lugares va a pasar esto, mi querido Géminis. Y esto lo he soñado hoy. Y el día viernes, hoy estamos domingo, el día viernes, amanecer sábado, soñé que una persona me decía Terra Nova.
terra nova. Va a haber un cambio, cariño. Va a haber un cambio. Y posiblemente este cambio va a ser algo violento, cariño. El otro mensaje también, mi querido Géminis, me he visto yo y mi hermana, que estaba cerca de casa, estaba oscuro y empezaba a ver como avalanchas. Avalanchas. Entonces, es un año también que a lo mejor de precipitaciones. Va a haber avalanchas en lugares donde de repente hay montañas muy altas. Tengan cuidado, si a lo mejor me dice Richard, quiero irme de excursión, quiero irme de repente, yo qué sé, al Everest, cariño. Tenga mucho cuidado, porque es un año también de avalanchas, corazón, ¿vale? Yo te digo esto, Géminis, porque a partir del viernes 7 de julio, estoy recibiendo muchas señales. Muchas señales. Entonces, yo trato posiblemente de decirte que tengas que ir con cautela. Trata de tener cosas que no perezcan. Yo qué sé, una radio a pilas también te puede servir, una linterna también. Porque cuando pasan estos tipos de eventos, cariño, te quedas sin luz, te quedas sin llamada telefónica, etcétera, etcétera. Van a pasar cosas muy impactantes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el sol se apagó. El sol se apagó, el sol creció, hubo lo que es una llamarada de fuego. Entonces va a pasar algo muy impactante, mi querido Géminis. Te recomiendo que compartas este mensaje. No es porque yo de repente quiera ganarme suscriptores o quiera hacerme viral. Te cuento mis sueños, cariño. A mí siempre cuando yo tengo este tipo de sueños, pasa. Desde muy niño me pasa esto. Entonces, corazón, tienes que estar precavido y precavida. Vale, cariño, eso es lo que te puedo decir. Vamos a hablar de tu pepelucho, pero es muy importante este mensaje. El sueño que yo he tenido, corazón, que inclusive yo también he visto el otro, ¿vale? Yo iba a rescatar lo que es a mi madre no quería moverse de casa, y entonces en algunos lugares del mundo van a haber tormentas de arena, de polvo, de tierra, cariño, que no se va a poder ni respirar. Entonces también para aquellos que viven en esos lugares también tienen que estar prevenidos, porque a lo mejor de repente no van a poder salir de casa por un día, 2 días. Entonces si tienen en casita lo que es agüita, si tienen comida, pues entonces hasta que pasen. Esto, aquí lo llaman creo calima, si no me equivoco, ¿vale? Pero va a ser más fuerte que el calima. Es como si viene una tormenta de tierra. En aquellos lugares donde hay muchas tormentas de tierra, de polvo, tienen que ir precavidos, ¿vale? Tienen que estar atentos y atentas a estos sucesos que van a venir, cariño. Te lo digo así. Es esto, mi querido Géminis. Lo voy a entregar en todos los signos, mi sueño, ¿vale? En todos los signos, si tú puedes, comparte porque siento que a partir de este mes de julio, mes de agosto, para adelante van a pasar estos tipos de sucesos, mi querido Géminis. Corazón, yo me quedaría callado, Géminis, no diría nada, porque al fin y al cabo también es un riesgo para mí que si no se cumple, me decía de chico está loco. Pero cariño, recuerda que Papá Dios quiere que oren, Papá Dios quiere que pidan, cariño. No sean personas que simplemente digan, yo no creo en esto. Pide por tus hermanos, pide por el mundo, reza, ora, cariño. Porque este suceso se aproxima para el mundo. Muy bien, cariño. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot. Te enseño las cartitas, cariño. Te enseño las cartitas, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen, corazón, el tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del caído y tenemos lo que es la carta también del 3 de oros. Vale. Siento, mi querido Géminis, puede ser que muchos de vosotros están confiando mucho en alguien, en un proyecto, en un sueño, o tú de repente has prestado dinero, también puede ser el caso. Siento como que a estas personas que tú lo has apoyado o estas personas que posiblemente tú lo tienes en tu entorno, lo has dado la mano, te vas a llevar algún tipo de decepción, cariño. Algo que está relacionado con el dinero, algo que está relacionado con la economía, proyecto. Ten mucho cuidado con los robos, Géminis.
ten cuidado con los robos, ¿vale? Porque mira, fíjate muy bien, es una lectura muy impactante, corazón. Si tú te das cuenta, todo es visual, sé que tú me vas a entender. Aquí hay un personaje que está trabajando mucho, cariño, para poder terminar de hacer este templo, rollo gótico, y aquí hay monedas de oro, corazón. Aquí hay dos personas que siempre están acompañando, que te están guiando, o que simplemente como que están cerca de ti. Pero lamentablemente, mi querido Géminis, si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está cayendo, mira. Este personaje está cayendo, corazón. Y como este personaje está cayendo, nos dicen, todo tu esfuerzo que tú estás dedicando en estos momentos, en tu proyecto, en tus sueños, en tu vida, esas personas que dicen ser tus amigos, esas personas que están de repente en tu entorno, en tu casa, cariño, no vaya a ser que te hagan lo que es una mala jugada. Veo una traición. Una traición. Entonces tienes que ir con cuidado, Géminis. Ve con cuidado. Cuida muy bien tus cosas. Cuida muy bien lo que tú estás haciendo, tus proyectos. Si tienes sueños, si tienes proyectos, mi querido Géminis, ciérrate la boquita, guapa. Guapo, ciérrate la boquita. Porque no vaya a ser que estas personas dicen, soy tu amigo, soy tu choche, soy tu causa, soy tu brother, cariño. Somos como las hermanas Williams. Y no va a ser que esta persona simplemente está escuchando los proyectos, los sueños que tú tienes en mente. Tus secretos más íntimos, guárdatelo para ti, mi querido Géminis. No vaya a ser que alguien lo utilice lo que es en tu contra. Ten mucho cuidado, ¿vale? Ten cuidado, Géminis. Vamos a continuar. No sé por qué te he dicho esto. He tenido ganas de llorar, cariño. He tenido ganas de llorar. Algo viene, cariño. Algo viene. Pero bueno, tú tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Repréndelo en el nombre de Dios, cariño. En el nombre de Jehová, repréndelo a esa mala energía, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Géminis? ¿Qué más me dice? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del juicio, corazón. Tenemos también lo que es la carta del 7 de bastos. La carta del 8 de oros. Cariño, 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 por Dios. La carta del juicio me dicen rescates. Vas a tener un conflicto con una persona que posiblemente tú lo acabas de dar lo que es una oportunidad, inclusive Géminis, a una persona que tú lo has ayudado de una forma desinteresada. Cariño, 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 por Dios. Géminis, mira, a veces Géminis cuando uno, ¿cómo te puedo decir? Hay personas como tú, como yo, que en algún momento de nuestras vidas hacemos las cosas de buena fe, cariño. Pensamos que este amigo, esta amiga, tu pareja o una persona especial o tus hijos, pues simplemente nunca van a hacer algo lo que es en tu contra. Pero lamentablemente, mi querido Géminis, luego nos damos cuenta que a veces el dinero cambia a la persona. Cambia. Las propiedades cambia a la persona. Si tú de repente en este momento me dices, Richard, quiero hacer un proyecto con esta persona, ¿vale? O yo qué sé, lo estoy diciendo que se quede en mi casa una temporada. Yo te recomiendo, mi querido Géminis, corazón, te recomiendo, cariño, hazlo todo bien. Si tú, por más que tú me digas, es mi hermana, es mi hermano, lo voy a dejar lo que es la casa, hazlo con un documento. Con un documento que garantice que esta persona se queda temporalmente en tu casa. Si tú me dices, Richard, no lo voy a cobrar, pues no lo cobres, pero hazlo con un documento. No tiene por qué ofenderse, Géminis, porque tú vas a hacer las cosas claras. No vaya a ser, corazón, que tú das oportunidad a una persona, rescatas a una persona, cariño, y con esta persona tengas lo que es un conflicto. Cariño, cariño, Géminis, corazón, por favor, Géminis, te lo pido de corazón. Tienes que ir con cautela, ¿vale? Ahora sí te pido que seas desconfiada. Ahora sí te pido que seas desconfiado. Deja de... Es que es muy difícil, es muy penoso decirte esto. Pero tienes que ir prácticamente con desconfianza. Y no me gusta esa palabra de desconfianza. Te recomiendo que seas desconfiada, desconfiado, que seas cauteloso.
Recuerda que el dinero cambia a la persona. Recuerda que la ambición es muy fuerte. Tienes que protegerte tú, cariño, ¿vale? Ay, corazón, siento mucho decirte este tipo de lectura. No me gusta, es que no me gusta, pero ¿qué hago, Géminis? Si las cartas, las energías me dicen, dilo esto, ¿qué hago? Ve con cuidado, Géminis. No va a ser que me diga Richard, por amor a Pepe Lucho, a la Lupe, lo he prestado, Richard, $2,000, 1,000 soles. Por amor, cariño, te lo vas a tener que luego tragar todo, tus penas y tu tristeza. Entonces, mi querido Géminis, hazlo bien. Richard me ha dicho que no tengo por qué desconfiar de él o de ella. No, cariño, hazlo con documentos. Hazlo con documentos, cariño. El que no la debe, no la teme. Como dice mi madre, el que no la debe, no la teme, Géminis. Si tú estás haciendo algo de una forma legal, no tiene por qué sentirse ofendido, ofendida. El que no la debe, no la teme. Cariño, ¿vale? Muy bien. Ay, cariño, Dios mío, sinceramente, no me gusta tu energía. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Voy a ver si está en orden las cartas. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. 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 Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. A ver, cariño. ¿Qué me dicen? Recuerda que es una lectura bonus general. ¿Vale? Si tú me dices, Richard, no me está pasando nada relacionado con el dinero. Recuerda el mensaje que te he dado de la revelación. Cariño, si estás en esta lectura es por algo, no tan solo para escuchar el mensaje de Pepe Lucho, que si me ama, no me ama, cariño. Hay otras cosas en el mundo, Géminis. Hay otras cosas en el mundo, aparte de Pepe Lucho, la Lupe. Hay otras cosas. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 1, 2 y 3. 7 segundos ahora, cariño. Listo, corazón. Para aquellos que han elegido lo que es la opción 1. La carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Ay, mi querido Géminis. Tú sabes que yo te quiero, ¿vale? Quiero por favor que me diga un mensaje del arcángel para mi querido Géminis en esta lectura tan impactante que estoy teniendo. Es una lectura de revelación, es una lectura de cuidado. Por favor, que el Espíritu Santo, que la energía de Dios, de los ángeles, sé que no soy justo, sé que tengo mis errores, mis pecados, pero por favor, Dios, universo, entrégame un mensaje para Géminis. Me dice, clarisensibilidad. Increíble, increíble, es que es increíble. El arcángel Raguel. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Corazón, mira la carta que te dice tu intuición, las señales y los arcángeles te están diciendo lo mismo. Lo mismo, el arcángel Raguel, cariño. Si tú me dices, Richard, no confío mucho o no sé quién es el arcángel Raguel, pero sí confío mucho en el arcángel Miguel. Encomiéndate a tus arcángeles, cariño, ¿vale? Sea Miguel, sea Metatrón, sea Raguel, sea Jofiel, encomiéndate. Encomiéndate, cariño. Mi querido Géminis, te quiero, corazón. Vamos a ver qué más me quieren decir las energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Géminis. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Géminis, 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 corazón, Géminis, vamos a ver. ¿Qué lectura, sinceramente? ¿Qué lectura? Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. La carta del Juicio, ¿vale? La carta del Rey de Espadas, muy bien. Y la carta del As de Bastos. Fíjate muy bien en la figura. Es muy importante que ustedes sean muy observadores. Cuando vosotros en un futuro sean tarotistas, videntes, si quieren, cariño, tienen que mirar todas las figuras, cada detalle
de cualquier mazo. Si tú te das cuenta, puede ser que muchos de vosotros inclusive están lidiando con un Leo, también puede ser, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Si tú te das cuenta, mi querido Géminis, este personaje muy atractivo está vestido de negro, cariño. Este personaje tiene lo que es una herida en el labio, corazón. Está sangrando por un costado de su labio. Este personaje, corazón, está herido en estos momentos. Y si tú te das cuenta, no sé si la cámara lo enfoca bien, detrás hay como un palacio, corazón, ¿vale? Y este palacio, cariño, es como que este personaje está fuera del palacio, fuera. Y si tú te das cuenta, en este lado, no sé si espero que la cámara lo vea o tú lo veas. En este lado, mi querido Géminis, hay un pequeño corralillo o una serpiente, cariño, ¿vale? Está rodeado de flores, corazón, de flores, pero lamentablemente la energía que está más fuerte es la energía oscura. Aquí en la mano derecha tiene lo que es una espada, corazón. Entonces, ¿qué me dicen aquí? Me dicen, hay una persona, mi querido Géminis, que se siente prácticamente ofendido por vosotros. Se siente herido, corazón. Esta persona, como se siente tan dolido, y posiblemente muchos de vosotros están separados, cariño, esta persona no entiende de que la historia entre vosotros dos se terminó, cariño. O simplemente esta persona piensa que tú has hecho algo lo que es en su contra. ¿Y qué va a hacer? Va a utilizar lo que es la magia, porque aquí hay una serpiente. Esta persona está tan herido, cariño, que quiere hacer justicia con sus propias manos, me dicen. Con una persona con la cual tú has tenido algún tipo de problema, algún tipo de bloqueo, una persona que a lo mejor de repente vosotros actualmente ni se hablan. Ni se hablan. Si tú te das cuenta, cariño, tenemos lo que es la carta del juicio. Veo que esta persona, corazón, se va a acercar lo que es a tu vida. Muchos de vosotros se van a dar lo que es una oportunidad, cariño. ¿Por qué? Porque la carta del juicio nos dice borrón y cuenta nueva, un nuevo renacer, un nuevo comienzo. Muchos de vosotros, cariño, van a volver a tener una historia con esta persona que terminaron mal. Entonces, alguien vuelve a tu vida. Pero este personaje, corazón, está herido o está herida. Está herido o herida, porque tenemos la carta del juicio. Veo que esta persona, cariño, con el transcurso de los días, corazón, como que se va a poner a pensar, se va a poner a reflexionar. El acercamiento que va a tener lo que es al principio, lo que es con ustedes, va a ser un acercamiento de venganza. Pero luego con el transcurso de los días, reflexiona, medita, se da cuenta que a lo mejor no debe actuar de esta manera, pero aquí hay algo, mi querido Géminis. Aquí hay algo, que este personaje, corazón, aunque en este momento se da cuenta que no debe hacer nada lo que es en tu contra, este personaje, no sé si lo mira la cámara bien, tiene lo que es aquí en su pecho, tiene lo que es el cráneo de una calavera. Y esta calavera, corazón, está prácticamente cogiendo lo que es una espada, cariño. Una espada. O esta persona, cariño, ya ha hecho algo lo que es en tu contra. Puede ser que te ha hecho brujería, puede ser que esta persona te ha enterrado en algún lugar, etcétera, etcétera. Se ha dejado llevar por la ira, se ha dejado llevar por la cólera, pero luego esta persona reflexiona y no sabe qué hacer, cariño. ¿Por qué? Porque cierras con la carta del as de bastos. Se siente mal. Fíjate en esta carta. Se siente mal por lo que ha hecho. Su conciencia le remuerde. Pero ¿sabes qué me dan a entender las cartas, Géminis? Me dan a entender que esta persona, a lo mejor, cariño, la energía negativa no lo permite. No lo permite romper esa conexión mala. No lo permite. Cariño. Entonces, veo que esta persona lo único que le va a quedar, lo único, posiblemente es decirte sus intenciones. Te lo va a contar, te lo va a hablar. Y veo, corazón, que eso le va a llevar ¿a qué? A que tú te alejes. Te alejes. Siento, mi querido Géminis, coincidencia, pero justo llegó el termómetro a 111, pero ya pasó, ¿vale? Siento, mi querido Géminis, o esta persona luego se da cuenta que no eres mala persona, se da cuenta que está cometiendo lo que es un error, ¿qué va a hacer? Se va a alejar.
o te lo cuenta y tú lo echas de tu vida, o simplemente esta persona se aleja porque no quiere ser partícipe, no quiere ser testigo del daño que te viene, mi querido Géminis, corazón. Se arrepiente, pero lamentablemente, cariño, por eso siempre dicen, no hagas pacto con el diablo, corazón, porque siempre vas a salir perdiendo. No lo hagas, corazón, ¿vale? Veo que esta persona, su gran error es haber actuado con la ira, con el rencor, con el resentimiento. Por eso que se vuelve a alejar de tu vida, cariño, ¿vale? Su conciencia, cariño, su conciencia. Ay, corazón, tu lectura está siendo tan clara, pero tan clara. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Géminis. Que Dios universo me ayude. Géminis. Que Dios universo me ayude. Géminis. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Géminis. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Me dicen, solteros y solteras, la carta de la reina de pentáculos, cariño. Hay una persona, mi querido Géminis, o puede ser tú, que me dice, Richard, quiero formalizar. Quiero, ¿vale? Necesito una relación real. La carta también del 9 de bastos, pero veo que esta persona es como que me dan a entender, o tú amas mucho a él o a ella, pero la otra persona, mi querido Géminis, lo único que quiere actualmente es algo pasional, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 3 de copas, cariño, veo que esta persona te dice, ¿para qué nos vamos a comprometer si así como estamos, estamos bien? Cariño, puede ser que este hombre o esta mujer lo único que está buscando es un amigo con derecho, ¿vale? Un amigo con derecho, cariño, con derecho a roce, ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo hablar por YouTube, cariño. Me dice, y cierras con la carta del 2 de copas, vale, corazón. Si tú tienes paciencia, me dicen, en un futuro, tú con él o con ella, cariño, vas a concretar una relación como Dios manda. Pero por el momento, Géminis, lo único que quiere es simplemente pasarlo bien. No quiere un compromiso, no está preparado, no está preparada para un compromiso, pero te quiere en su vida, cariño. Te quiere en su vida. Si tú tienes paciencia, tú con esta persona, cariño, en el futuro, vas a tener una relación de pareja. Pero por el momento, cariño, este chico o esta chica no te puede dar lo que a lo mejor de repente en estos momentos tú estás buscando. Cariño, no te puede dar, ¿vale? Te lo digo las cosas como son para que luego no existan confusiones, corazón. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Estás un poco tenso, un poco tensa, cariño. Puede ser que a lo mejor tienes problemas en el trabajo, puede ser que estás sin trabajo, puede ser que a lo mejor quieres hacer algo y no puedes, etcétera, etcétera. Hay mucha tensión en tu vida. Estás un poco estresado, estresada. Vamos a continuar. La carta también del caballo de espadas. Pero, cariño, trata de relajarte, trata de estar tranquilo, tranquila, porque vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿cómo crees que no voy a estar tenso, tensa, si los gastos no esperan, las deudas no esperan? Yo te entiendo, corazón. Yo te entiendo. Yo muchas veces operado, corazón, con él. Prácticamente no tenía ni una semana, seguía trabajando, haciendo videos. Muchos de vosotros sois testigos, porque las deudas no esperan. Pero a mí me dicen, cariño, no te preocupes que muy pronto va a pasar esta mala racha y vas a tener una oportunidad o te viene una propuesta. Si no tienes trabajo, si estás de repente parado o parada, no tienes trabajo, cariño, te va a llegar una propuesta más adelante. Tómate las cosas con calma. Tómate las cosas con calma. Sé que es difícil, pero hazlo. La carta también del caballero de oros. Siento, corazón, que en ese lugar va a haber reconocimiento. Siento que en ese lugar te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir como realizado, realizada. ¿Vale, cariño? Hazlo, relájate. Sí, inclusive, mi querido Géminis,
Posiblemente te vas a sentir muy bien con tus compañeros de trabajo, puede ser que inclusive llegue lo que es el amor, si deseas, o te vas a sentir muy bien contigo mismo. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, van a tener algún tipo de cargo o algo por el estilo, ¿vale? Porque me encierras con la carta del caballo de oros y la carta también, del caballo de copas, cariño. Va a haber armonía. Armonía en el dinero, armonía también lo que es con los demás. Entonces, tranquilo, tranquila. Si a lo mejor me dice, Richard, lo estoy pasando mal, tengo muchos problemas, tranquilo, tranquila. A ver qué me dicen los ángeles del amor para vosotros. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Los ángeles del amor. Los ángeles del amor, mi querido Géminis. Los ángeles del amor. Vamos a ver qué me dicen. Dice, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Para el grupo de personas que en estos momentos esté conociendo a alguien, pero que a lo mejor de repente tienes tus dudas, pero sientes una conexión muy importante, me dicen que es tu alma gemela. Vosotros tienen que saber el concepto de las almas gemelas, cariño. Las almas gemelas llegan a tu vida para ayudarte, llegan a tu vida para recuperarte, pero no mayormente se quedan contigo. Puede ser un grupo que sí, pero mayormente no se quedan, ¿vale? ¿Por qué? Porque según la mitología, las almas gemelas eran dos seres que habían nacido como si fueran siameses, estaban pegados, cariño, pero tenían sus dos brazos, sus dos piernas, dos cabezas, solamente estaban pegados, cariño. Pero estos dos seres, cariño, eran gigantes, tenían mucho poder, pero su ego era tanto que se sentían prácticamente intocables, que por donde pasaban hacían daño, mi querido Géminis. Entonces, al ver esto, Dios, ¿qué hizo? Les separó, cariño. Le puso a uno al otro extremo del mundo, a otro extremo del mundo. Y desde ese entonces, cariño, ellos prometieron volverse a encontrar otra vez. Lamentablemente, cariño, el más débil falleció y no pudo encontrarse con su alma gemela. Y desde ese entonces, mi querido Géminis, las almas gemelas siempre se están buscando, siempre se encuentran, pero están destinados a estar separados, ¿vale? Entonces, cuando llega una persona con estas características que tú me dices, Richard, llegó una persona que me apoyó, llegó una persona que me ayudó a olvidar a una persona que apareció en mis momentos difíciles, es tu alma gemela, pero no quiere decir que se quede contigo. Por eso que muchas veces yo digo, Géminis, las almas gemelas también pueden ser tus padres, pueden ser de repente tus hermanos, un amigo, una amiga, pero no quiere decir que se quede contigo. Hay una frase que dice, cuando dos almas gemelas, voy a tomar mi agüita, cuando dos almas gemelas, cariño, se conocen y saben que no pueden estar como pareja, pero sin embargo se aceptan, cariño, dicen que hay fiesta en los cielos, corazón. Muy bien, vamos a ver las características, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Las características para mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una conexión muy especial con una persona de elemento agua. Esta persona puede ser delgado o delgada, trigueño o trigueña, o está muy bronceado, cabello largo, ondeado, puede ser que se pinte de algún color. Puede haber hijos entre vosotros, o él o ella tiene hijos, ¿vale? Puede ser también tu jefe o tu jefa. La carta de la torre, mi querido Géminis. Muchos de vosotros te viene un cambio, corazón. Siento que muchos de vosotros posiblemente también va a haber una conexión con una persona a la cual va a haber un cambio en tu vida. Puede ser que para muchos de ustedes, una persona con la cual tú tanto amaste, tanto estabas deseando tener lo que es una oportunidad, viene a tu vida. Pero lamentablemente esta persona puede ser que aparezca en tu vida cuando tú ya tienes lo que es un compromiso, una relación. O puede ser que exista lo que es una distancia. Pero tú por amor, mi querido Géminis, porque lo amas tanto a él o a ella, corazón, siento que vas a hacer un cambio radical en tu vida. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del 10 de espadas. Existe una persona que se ha ido de tu vida que está resentido o resentida. Esta persona puede ser de piel blanca, trigueña, trigueño o está muy bronceado o bronceada. Cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado, cariño. Puede ser que vivan en un lugar donde la tierra es un poco árida, no llueve mucho. Cariño, puede ser de algún entorno de África, puede ser de repente, yo que sé, cariño, de los Emiratos Árabes, o puede ser alguna costa también donde no llueve mucho o una isla. Vamos a ver.
La carta del 6 de espadas. Esta persona que se ha ido resentido de tu vida, vuelve a tu vida, arrepentido o arrepentida. O simplemente, corazón, hay una persona que deja una relación, deja una vida para poder estar cerca de ustedes, mi querido Géminis. Este hombre o esta mujer puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, lacio. Siento que muchos de ellos o de ellas se están divorciando, cariño, ¿vale? Ha habido un viaje muy largo, Géminis. Inclusive puede ser que ha tenido que pasar fronteras o continentes, cariño. Me dicen, una persona que se fue de tu vida no se fue de una forma natural. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, este personaje, que puede ser hombre o mujer, se marchó de tu vida con una tristeza, pero no se fue porque quería. Simplemente estos cuervos, que representan lo que es a la magia negra, cariño, lo arrastraron para que se aleje de ti. Y si tú te das cuenta, no sé si lo ves bien con la imagen, está lloviendo, hay tormenta, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Géminis, hay una persona que se fue de tu vida, no fue de forma natural, lo hicieron daño, cariño. Vas a tener un encuentro de viejas amistades, de viejos amigos, o dentro de una reunión, de un compromiso, posiblemente vas a tener lo que es un pequeño desliz. Cuando te digo lo que es un pequeño desliz, puede ser que tú tengas pareja, pero en ese compromiso, en esa reunión, cariño, en esa fiesta, yo qué sé, te besaste con alguien, estuviste con alguien, y en estos momentos, cariño, tu intuición o simplemente te está remordiendo como la conciencia. Para muchos de vosotros, posiblemente la persona con la cual tú tienes lo que es un desliz, cariño, puede ser una persona de elemento agua, especialmente lo que es un Cáncer. Bendiciones, mi querido Géminis. Recuerda, cariño, que algo muy impactante va a pasar en el mundo. Entonces, cadena de oración, para que se evite, cariño, cadena de oración. Papá Dios quiere que pidan para que esos sucesos no pase o simplemente para que no sea tan fuerte. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Voy a ver si hago un video, ¿vale? Voy a ver si hago un video. Posiblemente puede ser que lo haga el lunes. Voy a apuntar lo que es en mi agenda, ni bien termine con esta lectura de vosotros, para hacer un video para explicarte cada detalle de mi sueño. Una revelación. Dime si quieres, cariño, te lo voy a hacer, ¿vale? Es muy fácil, lo tengo en mi mente. Entonces, el lunes que estoy más desairado, lo puedo hacer. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz.